que ha bajado de una manera considerable, en 5 hijos más o menos en los últimos, del 60 al 20, pues en los últimos literalmente 60 años. Y esta tendencia sigue creciendo, o más bien, sigue, cada vez va a ser menor, por lo menos hasta el año 2030 aproximadamente. ¿Y cómo puedo saber que hasta el año 2030 va a haber esta actitud? Bueno, de eso se trata el libro que acabo de publicar el 28 de enero pasado. O sea, el libro tiene como 14 días de haber sido, 2 semanas de haberlo lanzado. Y este libro Maestro Edwin, tenemos un problema ahí en su red. Maestro Edwin. Sí. Hubo algún percance ahí. Sí, disculpen, es un problema de conexión con el maestro Edwin. En un momento vamos a restablecerlo. Aprovecharemos para leer el currículum. Aprovechando este momento. Ya regresé. Perfecto, seguimos. Algo pasó, sí, una disculpa, no sé qué fue. De hecho, uso un conector de internet rápido para que esto no pase, pero quién sabe qué, ya lo arreglé. Bueno, entonces, de eso trata este libro, de poder entender mejor a la sociedad mexicana, hablando de las generaciones. Algo que para mí, la verdad, es un poco difícil y la verdad un poco también frustrante, es ver cuánta gente habla de generaciones sin saber nada. O sea, me he topado con gente que habla de generaciones en redes sociales, en TikTok, en Facebook e Instagram, y lo único que hacen es agarrar un meme, leerlo y después suben, dan esta información como si fuera verídica, estuviera bien hecha y fuera algo que está muy sólido, pues es un estudio muy sólido. Y la verdad es que no es así. Estudiar a las generaciones, pues es como el ajedrez. Aprender a mover las piezas es muy fácil. El tema es que cuando quieres profundizar, empiezas a descubrir información como la que no, que antes probablemente no te imaginabas. Y entonces, así es como nace este libro. Por cierto, este libro es el primero de una trilogía. El que viene ya lo estoy preparando. Va a ser sobre atracción, retención y desarrollo de talento en las organizaciones. Cómo hacer para que las mejores personas quieran trabajar contigo, se queden contigo y tú las puedas desarrollar para que puedan cumplir las expectativas que tienen de la organización. Y esto va a ser algo muy divertido y muy útil. Pero bueno, hoy vamos a hablar de las generaciones. En México, entre los años de 1911 y 1938, se vivió lo que en teoría generacional conocemos como una crisis estructural. Se fue don Porfirio Díaz, no dejó ninguna institución y el país colapsa en un desorden total. La pandemia de la influenza española, que no debería llamarse así, pero bueno, de 1920, llegó a México. México tenía una población de 9 millones de mexicanos y se murieron 1 millón de mexicanos en la pandemia. Es algo así como que ahorita se murieran más o menos unos 12 millones de mexicanos, no un poco más, unos 14 millones de mexicanos. Sería algo trágico, sería algo terrible. Pero eso fue lo que pasó. Mientras que la gente se moría, los gobernantes estaban luchando por acumular más poder y ejecutar a sus adversarios. Literalmente a la clase gobernante
no le interesaba el país. Y obviamente ser niño en estos tiempos era algo pues difícil porque los papás tenían que sobreproteger a sus hijos. El país era muy peligroso, precisamente porque no habían instituciones. Y en este marco, entre 1911 y 1938, nació la generación silenciosa de México. Una generación que, si nosotros vemos su currículum, son los mejores artistas, comediantes, cantantes, el cine de la época de la Era de Oro. Son personas que fueron sumamente exitosas en el ambiente artístico. Después de eso, viene la siguiente: entre los años de 1939 y 1959, México vive lo que conocemos como un surgimiento institucional. En estos años, después de la nacionalización del petróleo y de la consolidación del Partido Revolucionario Institucional como la gran institución mexicana del siglo XX, tenemos un país que crece a más del 6%, es un país con orden, con instituciones, es un país seguro, en donde nadie corre peligro, es un país en el que la gente podía salir de su casa, la dejaba abierta, no pasaba nada. En México había mucha seguridad. Era un país muy seguro. Entonces, en ese surgimiento institucional nacen entre 1939 y 1959 lo que hoy conocemos como la generación Baby Boomer. Son los niños de este México que para muchos fue un México de ensueño porque se lograron muchísimas cosas y todo salió muy bien gracias a eso. Después, entre los años de 1960 y 1982, nace la generación X. Yo soy X, modelo 1975, como dice uno de mis compañeros, todavía hay refacciones. Entonces, en 1960-1982, México vive lo que se conoce como un despertar individual. En un despertar individual, las instituciones alcanzan la máxima fuerza posible. Los ciudadanos tienen una actitud en la que ya cedieron a las instituciones, pero ahora están enfrentando que las instituciones pesan demasiado. Entonces viene un punto en el que la gente dice, bueno, estoy de acuerdo, me voy a dar a la institución, pero ¿qué me da la institución a cambio? ¿Qué recibo yo a cambio de las instituciones? Y aquí hay un ejemplo interesante. Si nosotros pensamos en nuestras abuelitas que se casaron durante el surgimiento institucional, vamos a pensar en mujeres que cuando se casaron se olvidaron de sí mismas para darle absolutamente todo a la familia. La institución más importante de todas es la familia. Cuando hay una alta vocación por la familia, significa que hay optimismo, que hay respeto por las instituciones, que la gente confía en el que el futuro va a ser mejor, y gracias a eso la gente pues tiene muchos hijos. Eso es algo muy característico de las generaciones que nacen en los surgimientos institucionales. Hoy no, ¿verdad? Hoy es al revés. Hoy la fila de divorcios es más larga que la fila de matrimonios. Entonces, y eso es precisamente lo que estamos viendo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. La generación X, nosotros crecemos, los que somos X, de una manera muy independiente. De hecho, somos la generación más emprendedora de la historia de este país. Si nosotros vemos a otras generaciones, tanto para arriba como para abajo en tiempo, vamos a notar que ni una generación ha sido tan resiliente, tan emprendedora y tan fuerte en lo individual como nosotros. El tema fue que tuvimos que aprender a ser así, a valernos solos, somos muy individualistas, precisamente porque como niños, mientras ocurría este despertar individual, los adultos nos dejaron solos. De hecho,
siempre hemos tenido una mala relación con los adultos y eso ahora se convierte en una mala relación con las instituciones. Ser X es ser amante de la libertad, emprendedor y pensar que solos podemos hacerlo todos. Por eso una carrera muy popular entre la X es estudiar administración de empresas. ¿Para qué? Para ser todólogo de todo, para saber un poco de todo y poder hacer todo nosotros. Y entre más cosas hacemos solos, más felices somos, ¿no? De hecho, en varias, platicando con gente de la generación X, pues es muy común decir, cuando quieres que algo salga bien, pues lo haces tú, ¿no? No somos buenos delegando, queremos hacer todo nosotros. Y entre mejor, y pensamos que somos los que mejor lo podemos hacer, ¿no? Y eventualmente, entre 1983 y 2005, se da lo que se conoce como una decadencia social. En una decadencia social, las personas están pensando en ellas. O sea, es más el pensamiento individual, es superior el pensamiento individual al pensamiento institucional. Entonces, producto de este choque entre las instituciones y los individuos del despertar, en una decadencia social, la gente de repente se empieza a concentrar en su carrera. Por ejemplo, eso de enfocarte en mi carrera y tener un currículum brillante y yo demostrar que puedo y todo, es algo muy de la decadencia social. ¿Por qué? Porque te empiezas a poner tú primero como individuo y después a la institución, siendo que 50 años antes era precisamente al revés. Esta etapa de la historia, esta tercera etapa del ciclo histórico, pues son 4, produjo a una generación que hoy es la generación más grande y mejor educada de este país, son los millennials. Son 46.400.000 millennials, comparado con 34 millones de X y con 14 millones de baby boomers. Fíjense cómo crece. Ojo, ahorita va a pasar algo raro. Entonces, la generación millennial es una generación que empieza a crecer cuando los baby boomers empiezan a tener hijos. Los X fuimos una especie de estorbo. O sea, que madure rápido, por favor. Entre más rápido se madure y se vaya, mejor. Pero de repente los millennials los empezaron a ver de otra manera. Los millennials se convirtieron en una extensión del ego de sus padres. Tocas a mi hijo, me tocas a mí. Siendo que a los X, cuando éramos chicos, tocas a mi hijo, vuélvelo a tocar. O sea, ve y rómpete el alma. Y si no te la rompes, te la rompo yo. Eso te decían tus papás. Pero no, efectivamente esto cambia con los millennials y ahora, bueno, ustedes son maestros, yo soy maestro. Hace 40 años, cuando yo estaba en primaria, si yo me portaba mal, la directora y la maestra llamaban a mis papás, llegaba la directora, mi mamá, mi papá, el consejo de ancianos, o sea, mis abuelos, y todos, ¿no? Y me sentaban enfrente de todos y me declaraban culpable y yo no tenía abogado defensor. ¿Ya? Y hay una cantidad de castigos que pagué que en realidad yo siento que no me merecía, tremendos. ¿Ya? Pero eso sembró una semilla de discordia con las instituciones. Porque hoy, ¿ya? Ese bebé X, ese niño X chiquito, que ya creció y tiene poder y fuerza, hoy lo llevas a la escuela, es que tu hijo te portó. A ver. ¿Y de qué lado juegan los papás hoy? Los papás juegan del lado de su hijo. ¿Por qué? Porque cuando estudias teoría generacional descubres que lo que sembraste hace 40 años lo cosechas y se te puede regresar de una manera espantosa. Así, con el corazón en la mano. De la generación X, de todos los que están ahorita. Díganme quién es feliz con los ingresos que tiene ahora y que el dinero le da y le sobra. Nada más haga raise hand. Aquí hay un botoncito que dice raise hand. Nada más que me lo aplaste, por favor.
¿Ok? Aunque sea ni uno, nadie. ¡Qué horror! No, pues obvio que no, nadie. ¿Verdad? Pues claro que no. Si es el tema de ser X. ¿Ya? Ahí les va. ¿Quieren saber cuál es la fuente de todas las tragedias de la generación X? A ver, ¿por qué hay tantas mujeres hoy trabajando siendo que sus mamás nunca trabajaron? ¿Por qué hay tantos hombres con el empleo normal y el medio empleo? ¿Por qué tienes que salir a trabajar? ¿Ok? Los fines de semana, y ese dinero que juntas es para pagarle a la muchacha de servicio que te ayuda con todo el trabajo. Y un X dice, pero ¿por qué no me da? Y a mis papás sí les daba. ¿Qué pasó? Es lo que se los explico rápidamente. Existe un personaje en la historia, ¿ok? Nefasto. ¿Ok? Yo creo que es el peor de todos los hombres nacidos en este país en el siglo XX. El daño que nos hizo es brutal. Su nombre, José López Portillo y Pacheco. Estábamos muy chicos, pero él es el culpable de haber destruido el sistema financiero mexicano. No existiría Fobaproa ni reprivatizaciones, no existiría nada de eso si este individuo no hubiera hecho eso. Muchos culpan, es que el neoliberalismo, no, espérense. Antes del neoliberalismo está este compadre, que hizo pedazos la economía mexicana. Después de él, la economía mexicana no volvió a crecer. Y se dieron tantos problemas, entre ellos el Fobaproa, que de hecho hoy casi todo el impuesto que pagamos, en lugar de regresar como infraestructura, obras y todo lo demás, se va para pagar impuestos. ¿Y qué pasa? Por eso batallamos tanto. La nacionalización fue en 1982. ¿Cuántos años ya pasaron? ¿40? ¿39? Ese es el tema. Cuando tú estudias teoría generacional, yo no busco el problema del narcotráfico en el sexenio de Calderón o de Fox o en el de Peña. Yo lo busco 40 o 50 años antes. Es cuando descubro que hay una generación muy emprendedora que quiere salir adelante, a la que le quitan absolutamente todas las oportunidades de progresar, porque el sistema no da, porque hay que pagar un Fobaproa, cortesía de José López Portillo. Entiendo que una generación entera de muchachos que no son institucionales, que son individualistas y que son emprendedores, no encontraron una manera de actuar ética y patriótica, y el único camino que tenían era el lado oscuro de la fuerza. Y ¡pum! ¿Y qué pasó? La crisis que estamos viviendo es terrible. Yo siempre les digo de broma, ¿quién me acompaña a dar un paseo? Así de día, a mediodía, entre la carretera que une Reynosa y Matamoros. ¿Alguien quiere venir conmigo a dar la vuelta? Es más, de premio luego cruzamos ahí a Brownsville de shopping. ¿Quién quiere venir? Alce su mano. Ay, por un momento pensé que Anabel y su marido le iban a levantar, pero ya dijeron que no. Ok, no. En ese momento hiciste así, dije, ay, mira, ándale, una valiente, María del Rosario, dijo, yo sí voy a Brownsville. Bueno, el tema es que no te puedo acompañar porque me da miedo, ¿verdad? Pero ánimo, suerte y que te vaya muy bien. Esa carretera es peligrosísima. Muy peligrosa. ¿Por qué? Porque Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, parte de Quintana Roo, parte de Yucatán, Puebla, son estados que están totalmente controlados por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque no hay instituciones. Cuando no hay instituciones, surgen los caudillos individualistas y estos ocupan el poder de las instituciones. Esa es la balanza que hay en la historia de este país. Yo tengo que irme al pasado para ver qué tan institucional era una generación cuando era chica, cuáles fueron sus experiencias con las instituciones, y entonces te proyecto el futuro. Y eso es de lo que voy a hablar ahorita. A partir del año 2006 vivimos la guerra contra el crimen organizado.
¿verdad? Esta guerra ha dejado a México literalmente rodillas. Ha sido una tragedia. A mí me tocó vivir en Monterrey entre el 2009 y el 2015, que fueron los peores años. Fue una cosa espantosa. De repente oías los balazos y las sirenas a medianoche. Muertos por todos lados. De repente 40 muertos en un día. ¿Qué es eso? O sea, una cosa espantosa. Y eso obliga, ¿okay?, a los papás a tener que volverse mucho más protectores de sus hijos. Alguna mamá de las que está ahorita aquí en este grupo, o así, ay, hijo, por favor, toma este dinerito y ve al Oxxo y cómprame. No. Ay, sí, hijo, ponte a navegar en internet, no pasa nada. No, peligrosísimo. Hay una cosa que se llaman hay un tema muy peligroso con los depredadores de internet. Peligroso, en serio. Son personas peligrosísimas. En cierta ocasión me invitaron al C4 o al C5, no me acuerdo, de San Luis. Sí, a los dos, al C4 y al C5 de San Luis Potosí. Ahí está la Academia de Reclutamiento de la Policía Federal. Y me invitaron como consultor para que yo los ayudara, porque estaban teniendo problemas con los millennials, porque resultaba que cuando ellos llegaban a reclutar soldados y federales, pues a muchos ya se los había llevado el crimen organizado y ya pertenecían a pandillas y grupos y todo. Entonces, estuvo muy padre ese día, pero uno de los operadores me enseñó lo que hace un depredador sexual en internet. Créanme, no quieren a sus hijos navegando en internet solo, ¿ok? Nada más como dato, cuídenlos mucho, porque una ventana que se abre por ahí puede ser terrible para un niño, terrible, porque son personas depredadoras, ¿ok? Literalmente lo que van a empezar a manipularlo y a meterlo en su cabeza, y eso va a ser muy, muy, muy malo. Bueno, entonces, de 2006 hasta el 2028 aproximadamente, México está viviendo una crisis estructural. ¿Okay? El viejo orden que heredamos de Lázaro Cárdenas ya se derrumbó, ya no existe. ¿Okay? El México institucional hoy, ¿dónde está? Literalmente, tratar de revivir ese México es imposible. No se puede. Ya el modelo fracasó. Hubieron reformadores, sí, pero definitivamente el modelo ya no da para más. México lo que tiene que hacer ahora es pasar esta crisis estructural y volver a comenzar. ¿Okay? Pero bueno, antes de pasar a eso, los niños que están naciendo ahorita, ¿ok? Todos ustedes que tienen, veo que habemos 38 personas ahorita. Todos los niños que están naciendo en estos momentos en México son la generación contemplativa. Y es una generación de niños sobreprotegidos que cuando crezcan no van a ser tomadores de decisiones. No van a ser individualistas y no van a ser emprendedores. ¿Por qué? Por cómo están creciendo. Porque si yo proyecto la manera de vivir de los niños de hoy sobreprotegidos en medio de una pandemia, ¿verdad? Ayer me entrevistaron en Monitor Político y la conductora tiene una bebé de 7 años y un niño creo que como de 3 o 4. Y le dije, oye, y me preguntaba, oye, ¿y ahorita esta pandemia qué está haciendo? ¿Está partiendo a las generaciones? Le dije, no. Está uniendo más todavía la actitud sobreprotectora que hay sobre los niños ahorita. Esta pandemia, lejos de decir antes y después, está obligando a los papás a ser sobreprotectores. Si se dan cuenta, la época que vivimos ahorita es muy similar a la época que se vivió hace 100 años, donde la generación silenciosa fue una generación sobreprotegida, fue una generación a la que sus papás tomaban decisiones por ellos, y cuando crecieron y manejaron el país entre 80s y 90s, cuando fueron los líderes del mundo, lejos de ser tomadores de decisiones,
preferían delegar, hacer estructuras, recurrir a la experiencia, retrasar la toma de decisiones. Y eso chocaba mucho con nosotros, que éramos sus nietos. ¿Por qué? Porque decíamos, rápido ya, nosotros queremos todo para ayer, siendo que ellos no. ¿Pero por qué? Porque ellos así crecieron. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Que a partir del año 2028 y probablemente hasta el año 2055, vamos a vivir un nuevo surgimiento institucional, como el que se vivió entre 1939 y 1959. ¿Y aquí qué va a pasar? Aquí los millennials, como adultos, en su etapa de mayor poder, van a ser los que van a construir las instituciones, las nuevas totalmente, que van a llevar a México al siglo XXII. Porque ahorita en el siglo XXI nosotros estamos con la herencia de Lázaro Cárdenas. No, ahora es al revés. Ahora va para adelante. O sea, ahora es para el siglo XXII. Esto es un gran reto, sí, claro. Pero ojo, los millennials no son tan individualistas como somos la X. De hecho, cuando les pregunto, recién me invitaron al hacer un Se detuvo nuevamente la transmisión del maestro. Vamos a dar unos segunditos, por favor. Si me permite, Mari Carmen, aprovechar el espacio para agradecer a unas psicólogas del CECITE Tabasco que nos están acompañando el día de hoy, a varias coordinadoras del área de orientación vocacional de colegios. Muchísimas gracias por el tiempo y esperemos que, debido a que, bueno, hoy hubieron varias actividades en los colegios, algunos no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero siempre nos están apoyando en las anteriores webinars y esperemos que no sea la última, sino continúen con el apoyo y sobre todo que sus alumnos continúen colaborando con nosotros. Muchas gracias. Sí, gracias, muchas gracias. De hecho, aquí tengo algunos agradecimientos que vamos a dejar para el final. Ya está nuevamente conectado el maestro Edwin. Al final vamos a nombrar algunas personas que nos hicieron favor de asistir. Adelante, maestro, si es tan amable. Gracias. Una disculpa, no sé qué está pasando, pero el teléfono es que uso dos teléfonos y mi módem para que esto no pase, pero no sé por qué. No te preocupes, es un problema nacional, es un problema de internet. Ayer también se nos fue en algunos momentos. El tema de internet está fallando mucho. De pronto, okay. No es un tema general que se va haciendo presente en algunas zonas del estado, del país, etc. Ya. Incluso también afecta las llamadas telefónicas, ¿no? De pronto no entra la llamada o no te oye, o sea, es un tema, seguramente este home office nos está cambiando también algunos esquemas. Sí, claro. Buen punto. Entonces, bueno, les comentaba, esa es la generación contemplativa, cuando crezca. La próxima etapa es un surgimiento institucional en el cual va a haber que acomodar y llegar a un nuevo acuerdo para poder vivir en paz, en armonía y permitir que México tenga un nuevo florecimiento. Son etapas de tiempos peligrosos, sí, porque durante las crisis estructurales muchos países se deshacen, se balcanizan, se dividen o surgen conflictos ideológicos tan fuertes que terminan por destruir un país.
Fíjense cómo y este tema lo toco en el libro, el tema de las guerras culturales en Estados Unidos, como Joe versus Wade, algo que parecía que no era nada, desató una guerra ideológica alrededor del aborto fuera de serie, como los linchamientos y los Black Panthers, pues hoy volvieron a surgir, el supremacismo blanco de la guerra civil. O sea, hoy vemos cómo la sociedad americana, por cuestiones ideológicas, está dividida. Y esa división, si se profundiza, es muy peligroso, puede ser una guerra civil. Pero una cosa que veo y lo veo muy positivo en Joe Biden, es que él no busca dividir. Está tratando de reconciliar a toda la nación para que vuelva a ser más unida. Y eso me gusta mucho. A mí nunca me va a caer bien un dirigente que divida un país en dos. O sea, que diga, ustedes son tal y son los enemigos. Eso no está bien, y menos en una crisis estructural. Sí, cuando estudiamos sociología vemos que eso es peligrosísimo, porque es el punto más delicado de una nación. Porque en una crisis estructural, en un día puedes tener una revolución armada. Nosotros ya la tenemos. Pero imagínense que de crimen organizado pasáramos a luchas por ideales y por generar estructura, que eso sería peligrosísimo. Pues hay que tener mucho cuidado con el México que queremos, y ahí viene este año es crucial. Este año es crucial en las elecciones. Hay que ver cómo vota el país para poder entonces saber qué es lo que nos está esperando. Bueno, y por otro lado, igual es muy importante saber que la teoría generacional nos va a dar siempre una herramienta de análisis social muy certera. No es un tema de profético, pero sí es un tema de tendencias y ritmos. Por ejemplo, recientemente cuando tomaron el Capitolio, pues los autores generacionales Neil Howe y William Strauss, ya habían dicho que esto era posible. Ya habían dicho que era posible que unos aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas. Ya habían dicho que iba a volver a surgir el Tea Party entre los adultos de clase media en Estados Unidos. Y no es que sean profetas, es que simplemente tomas las tendencias sociales de tu país y las impulsas hacia adelante con una fuerte decadencia institucional. Entonces, una de las razones por las que escribo este libro es para generar conciencia entre jóvenes, adultos, y para poder entender mejor lo que le está pasando a México. También tomo temas culturales, de películas, de series, en las cuales vemos este reflejo y cómo este reflejo está influyéndonos a la hora de tomar decisiones, a la hora de invertir, a la hora de ser emprendedores, porque muchas universidades me han dicho, oye Edwin, pero como que ya no son tan emprendedores esta generación, ¿qué está pasando? Les digo, es que la generación emprendedora es la X. Los millennials no son emprendedores. De hecho, los millennials son socialistas. Un millennial va a preferir votar por candidatos socialistas que por candidatos individualistas que hablen de empleo, de trabajo y de generación de empresas. ¿Por qué? Pues porque para los millennials la carrera no es tan importante como lo es para un X o para un boomer. Para un boomer o para un X, su carrera profesional lo puede ser todo. Es su carta de presentación. Tiene 10 divorcios, no importa, pero ahí está mi currículum. Y mi currículum vale. Ellos quieren vivir de manera más armónica. No se casan, les estaba contando en el estudio que hicimos de las bodas, no porque no quieran casarse, sino porque lo que no quieren es fracasar, como vieron fracasar las generaciones anteriores. El otro día fue mi reunión de prepa, de secundaria y prepa. Fue algo maravilloso. Nos juntamos 40 tipos que seamos mitad hombres, mitad mujeres, poco más de mujeres. Y bueno, pues vamos a reconocernos, ¿no? Porque ya pasaban muchos años. ¿Quiénes están casados? ¿Quiénes están solteros? ¿Quiénes están divorciados? Ok,
Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿quiénes están casados 2 veces? Pues la mitad. ¿Quién está casado por tercera vez? Y ahí surgió el valiente, ¿no? Decíamos, cuando tú te casas por segunda vez, es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia, ¿verdad? Porque cuando triunfa la experiencia ya no te vuelves a casar. Fue la conclusión que sacamos en esta reunión de secundaria y prepa, ¿no? Entonces, no, pues imagínense este cuate, no, pues yo ya estoy en mi tercer matrimonio, batallo mucho porque pues tengo que mantener a las otras 2 familias. O sea, qué bruto, qué bárbaro, ¿cómo le hace? Héroe, ¿no? Claro, él parecía nuestro maestro, pues ya estaba, pobrecito, ya no tenía pelo negro. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, de eso es de lo que están huyendo los millennials. Y ahorita ellos son los que están ahorita en carrera, ellos son los que están tratando de generar este mundo tan caótico. Ellos sienten que le tienen que poner algo para sentarlo, para tranquilizarlo y para que ya no sea tan drástico, tan veloz, tan individualista. Y por eso, ¿okay?, ellos van a decidir las elecciones de aquí hasta el 2070. ¿Por qué? Porque la generación contemplativa va a ser como de 40 millones de mexicanos. Entonces va a ser menor que los millennials. Entonces van a dominar el mercado. ¿Y qué va a pasar cuando haya políticos en la década de los 40, en el 2040 al 2050? Van a salir, no le van a hablar a los jóvenes, porque los jóvenes son menos, no votan. Mejor le hablo a los adultos millennials, que son 46 millones, y me pueden dar la victoria. Entonces las políticas públicas de México van a empezar a envejecer. Ahí vamos a ver el reflejo de este envejecimiento social. Y eso es precisamente para lo que te sirve leer el libro. Vamos a ver cuáles son las tendencias en el país y las vamos a poder entender mejor. ¿Qué va a pasar después? Bueno, por ejemplo, de nuevo, entre el 2055 y el 2080 más o menos, va a haber un nuevo despertar individual, una generación que todavía no ha empezado a nacer, va a destruir lo que los millennials van a construir. De hecho, les digo a los millennials como generación, sus enemigos no han nacido. Sus enemigos empiezan a nacer en el año 2029-2030. Y todo ese esfuerzo que ustedes hicieron por reconstruir al país, estos niños se los van a botar. Y ustedes van a decir, no es justo, nos costó un chorro, sí, pero no me gusta. Y eso pasó en la década de los 60 del siglo pasado, y también pasó en los 60 de hace 200 años, de hace 150 años, perdón, en las guerras de reforma. Iglesia o Estado, o sea, conflictos culturales, de valores. En los 60 del siglo pasado, las guerras culturales. Hace 250 años, la expulsión de los jesuitas del reino de la Nueva España, porque estaban alebrestando el gallinero, porque le estaban diciendo a la gente que su individualidad contaba frente a la corona. El rey dijo, espérate, cállate, ¿qué es eso? Fuera de acá, vámonos. Y si nos vamos 350 años atrás, vemos la guerra de los 30 años, protestantes contra católicos. Y nos vamos 450 años atrás y tenemos las guerras de contrarreforma. Siempre los conflictos en un despertar individual son conflictos de valores. Son conflictos de valores. Pero cuando es una crisis estructural como la de ahorita, los pilares que sustentan la sociedad son los que se caen. Hace 100 años, don Porfirio se fue en el Ipiranga y dijo, pues ahí se ven, aquí en mi portafolio me llevo la paz de México, y literalmente se fue la paz de México 28 años. Ya años, el imperio español lo invade Napoleón, Cortés de Cádiz, el imperio se derrumba, y en ese derrumbe salimos nosotros los mexicanos. No es verdad que la guerra de independencia lo logró, Aguas, uno le estudia teoría generacional y ve que eso es historia oficial, es mentira. El movimiento de Miguel Hidalgo para 1813 ya no existía. Y nos vamos 300 años atrás y descubrimos la Guerra de Secesión Española, cuando la corona austríaca no pudo retener el trono español y los austríacos y los franceses agarraron a muerte en una guerra que alcanzó todos los rincones de este planeta
para quedarse con el trono del imperio más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad, el Imperio Español. Y nos vamos 400 años para atrás y vemos a Inglaterra y España, ¿okay? La crisis de la Armada Invencible, luchando a muerte por ser el próximo imperio en dominar a la humanidad. La guerra la ganó España. Y nos vamos 500 años para atrás y vemos a dos incipientes reinos recuperar Granada en 1492, ¿ah? Descubrir América y fundar el Imperio Español. O sea, hay una crisis estructural que derrumba a la sociedad. Hay un surgimiento institucional. Luego viene un despertar individual que cuestiona los valores de este surgimiento. Consecuentemente, esto hace que entremos en una decadencia social que termina de nuevo tumbando por completo el orden. Y esto es algo que sucede entre cada 80 a 120 años. Entonces, cuando sabes esto, ya puedes empezar a planear tus escenarios, entender lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque si eres una persona que se dedica a mercadotecnia, ¿ok? Como yo, que trabajo con ustedes en la maestría de creatividad, entonces, ¿qué pasa? Tienes que entender que hoy, si le vas a hablar a la X o al Boomer, tienes que hablarle de manera individual. Pero si le vas a hablar al Millennial, tienes que considerar que tu marca ya no es sinónimo de un producto bueno, sino que es sinónimo de un producto bueno que cuida la naturaleza, que cuida el medio ambiente, que cuida a sus trabajadores, que es socialmente responsable, en la cual se aplica la norma 035, que es la nueva, que es el anti-bullying, ¿verdad? De los 80s y los 90s, no bullying en las escuelas. Hoy ese no bullying ya llegó a las empresas con la NOM 035. Cuando yo era chico, el bullying era formativo. Si el bullying era bravo, para que se haga hombrecito, éntrele. Ah, no puede, lo están bulleando mucho a clases de karate, mi rey. Y luego a clase de box, ¿verdad? Y fui boxeador 17 años, porque ya al final me gustó aprender a defenderme. Y sí, efectivamente, la mayoría de los temas cuando eres X se resolvieron en la calle, a la vuelta de la escuela. Ahí era agarrarse a golpes hasta que dijeran, ¿sabes qué? Ya están medio muertos, vamos a separarlos. Y ahí llegaba la gente y te separaba. Hoy eso no. ¿Por qué? Porque una generación siempre niega a la generación anterior. Por eso hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Para que haya primavera tiene que haber invierno. ¿Por qué? Porque hielo hace que se pudran todos los residuos del suelo, que estos se absorban y se conviertan en nutrientes para que pueda haber una primavera. O sea, como somos seres animales espirituales, y también somos mitad animal, mitad ser, no quiero entrar en complicaciones filosóficas, pero tenemos parte animal y parte espiritual. Obviamente, nos sigue la naturaleza, nos impone cierto ritmo. De hecho, una pregunta típica que me hacen cuando doy estas pláticas es la siguiente. Oye, Edwin, ¿y cómo le hacemos para que este ciclo se acabe y ya no haya despertar y no haya esto y no haya aquello y todo sea una eterna primavera en la que solamente vivamos en una especie de surgimiento institucional pero con un equilibrio individual? Bueno, les voy a decir algo. Hay hombres en la historia que han tratado de dominar a la naturaleza y han luchado contra esos ciclos. Se llaman Octavio Augusto, Nerón, Hitler, Napoleón, todos los dictadores, Mao Zedong, todas las personas trágicas, dictatoriales que solo quieren poder, lo hacen para poder enfrentarse a esto. Entonces les recomiendo el libro, está muy padre, y no sé si quieran hacer alguna pregunta para terminar y para ya cerrar la conferencia, algún comentario, algo que quieran platicar, con todo gusto. Y muchas gracias por invitarme. Maestro, muchas gracias.
Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer a través del chat. Normalmente al inicio, maestro Edwin, hacemos una presentación del maestro. Ahora cambiamos el orden un poquito. Y pues, me voy a permitir leer una síntesis de su currículum. Maestro Edwin Carcaño Guerra es licenciado en Administración de Empresas, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Cuenta con un Master of Business Administration en Thunderbird. También es egresado de Mount Carmel Training Center en Haifa, Israel, en donde cursó emprendedurismo juvenil como herramienta para la erradicación de la pobreza. Ha realizado estudios de negocios en Francia, Suiza, Panamá, Guatemala, China y Estados Unidos. Participó como ponente en la Cátedra de Dirección Económica de Negocios junto al doctor Ernesto Cedillo Ponce de León y orgullosamente es nuestro catedrático en la Maestría de Creatividad y Estrategias Publicitarias. Es que animarse a estudiar esta increíble maestría, que poca es en su género. Cualquier información la encuentran en nuestra página de la Universidad Olmeca, www.olmeca.edu.mx. Y también si alguien tiene algún comentario, alguna aportación en esos momentos, lo puede hacer ya sea alzando la manita aquí, como nos dijo el maestro, o bien escribiéndole en el chat. Quisiera hacer de cualquier unos agradecimientos a personas que nos han acompañado en este webinar, como es la Miss Alicia Plancarte del CECITE Tabasco, que nos está acompañando, y 3 psicólogos de diferentes planteles, a la Miss Lourdes Aguirre también del Colegio Americano. También les informamos que a todos los que se registraron en este webinar, mañana van a recibir el libro del maestro Edwin, se los vamos a enviar, y eso es así que un regalazo, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta antes de dar por terminado este webinar. Bueno, pues yo creo que estamos esperando el libro y eso es lo más importante. Pues agradecemos infinitamente su valiosa participación. Mari Carmen, nada más si me permites, no digo primero. Adelante, perdón. Sí, claro que sí, rector. Agradecerle nuevamente a Edwin, la verdad me parece una ponencia muy interesante. Me hubiera gustado que hubiera más jóvenes en la audiencia, pero bueno, poco a poco iremos permeando como la gotita de agua en las piedras, que a veces es difícil, también con la colaboración que espero algún día tengamos de nuestros coordinadores y directores de programa que no hacen su tarea, hablando de tareas. Me parece, Edwin, bueno, yo estoy seguro que tu libro recoge todos esos planteamientos. Me gustaría mucho que aprovecháramos toda tu expertise, porque obviamente estás hoy en una maestría con obviamente una de las partes de tus componentes, de tus competencias, pero bueno, el conocimiento de la historia que has mostrado, y yo que soy fanático de que entendamos la historia, porque si no, no podemos entender nuestro presente y mucho menos construir nuestro pasado. Pues obviamente creo que es importante, ¿no? A veces algunos, y te ha de haber pasado en tus clases cuando das historia, oye, maestro, pero es que, pues, ¿para qué estamos hablando, no? Como el viejo chiste de Chávez, ¿por qué me preguntas cuándo fue el descubrimiento de América si yo no estuve, no? Pero es importante, sí, es importante que entendamos la historia, porque si no la entendemos, pues dijo a un teórico, estamos condenados a repetirla, y la estamos repitiendo. Tú sabes, seguramente has leído y escuchado esta teoría de Zygmunt Bauman, ¿no? De que estamos acostumbrándonos hoy a ver el futuro a través del espejo retrovisor. Y sí es muy importante que los jóvenes entiendan, y sobre todo sí es preocupante lo que tú nos has compartido hoy, de estas generaciones. Nuevamente, yo lo viví cuando fui estudiante de la universidad en los años 72 al 76, pues hablábamos de estos grupos de las masas silenciosas, ¿no? Que luego despertaron, ¿no? Que fue este proceso entre el movimiento del 68 y luego el periodo de Echeverría, y del cual luego vino también lo que tú comentabas de José López Portillo, que evidentemente fue un gobierno nefasto. Sí, nefasto, pero diríamos sui generis, ¿no? Muy interesante para el estudio, ¿no? Me tocó ser parte del proceso de la campaña de López Portillo, una campaña en la cual no tuvo adversarios,
entonces andaba pues cómodo por todas partes, haciéndolo, obviamente un ejercicio de ojo a todas las mujeres que se aparecían por ahí, porque le gustaba mucho ese tema. Sí. Y bueno, a mí les comento en Colima que yo estaba coordinando las reuniones del movimiento juvenil, entonces del partido que gobernó durante mucho tiempo, al cual ya ahora ya no milito, pero pues hablamos de los jóvenes y precisamente por eso lo quise comentar, porque se paró a hablar y lo hacía tan bonito que la verdad que creo que hasta las lágrimas se me salieron, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo, que hoy está en otro bando político, era el presidente de ese partido, y bueno, pues también se paró a hablar, y lo habían hecho él y Porfirio en un evento, el inicio de su campaña, que fue en Querétaro, primero un evento en el Teatro de la República, en donde se hizo la Constitución del 17, y antes también la del 57, ¿no? Ahí se discutió el constituyente, y bueno, hicieron un discurso que quedó publicado, porque fue magnífico, ¿no? Sobre el tema de la defensa de la República, Benito Juárez, la lucha contra Maximiliano, contra Miramón y Mejía, y todo ese tema, ¿no? Entonces, pues sí, después lloró porque estábamos muy fregados, después pues, le tocó este boom petrolero extraordinario, que nos fue muy bien, yo la verdad no me puedo quejar, no sé qué generación sea la de ese entonces, pero cuando yo trabajaba en la Secretaría de Gobernación, que tuve el honor de trabajar al lado de don Jesús Reyes Heroles, wow, fui su secretario privado y me tocó la reforma política, pues me iba muy bien. Yo decía, bueno, ¿y por qué me están pagando tanto? Además yo decía, ¿por qué me pagan si tengo el honor de trabajar con Jesús? Debería pagar yo, ¿no? Pero bueno, esa generación, pues todavía teníamos esta visión aspiracional de la política. No era tan necesario, no andábamos buscando tener todavía una maestría, ni mucho menos un doctorado, porque con lo que aprendíamos en las licenciaturas era más que suficiente. Hoy, pues no sé si son los componentes del mercado o las universidades que también hemos perdido el foco en ese sentido, pero obviamente sí tenemos que hacer algo porque los estudiantes hoy nos cuesta más trabajo que lean, nos cuesta más trabajo que discutan, y pues han utilizado las redes sociales en ocasiones solamente para denostar este bullying en redes que pues, se ha convertido tan lamentable. Pero bueno, no hay que perder la fe en los jóvenes, porque a final de cuentas ellos serán los que hereden este mundo. Espero que no nos reclamen, porque sí, cada vez les estamos entregando a las generaciones que nos van a preceder, le estamos entregando un mundo más complicado, con problemas ambientales, falta de agua, y aquí no debemos olvidar, yo se lo he comentado a funcionarios de esta administración, cuidemos el agua, porque todo el tiempo lo estamos viendo como enemiga, pero las próximas guerras ya no van a ser por el petróleo, pues el petróleo ya se está agotando y van a ser por el agua. Entonces, bueno, muchas gracias, Edwin. La verdad es que y yo pues, no me inscribí, pero bueno, me invitaron como rector. Espero que tenga el privilegio de tener tu libro, sí, claro, en mis manos, y seguro que lo vamos a leer. También está aquí Julio Javier Quero, que es nuestro director del Centro de Estudios de la Cultura Olmeca, pues también lo vamos a aprovechar ahí, y ojalá pues también, así como eres maestro de nuestra universidad, pues pronto también nos contribuyas con publicaciones, y aquí encontrarás en esta casa. Muchas gracias. Y finalmente, bueno, les agradezco, gracias Claudia, por el esfuerzo de que estén con nosotros pues funcionarios directivos de otras instituciones, sobre todo de medio superior. Nos gustaría mucho que pues ustedes permeen en sus estudiantes, ¿no? Este esfuerzo que hace la universidad. Vamos a cumplir 30 años ya próximamente, y a lo largo de esos 30 años pues hemos hecho un esfuerzo por ser una universidad de vanguardia, que atiende los cambios, y sobre todo que hoy, la verdad, estamos haciendo una tarea muy complicada y estamos tratando de hacerlo con los mejores. Ya estamos teniendo problemas también por el internet, qué barbaridad, pero bueno, son cosas que tienen. También les invitamos en este momento, mientras retomamos a la participación del rector, el área de CIDE cuenta con diplomados, cursos y diplomados que también los pueden ver en la página de la universidad, y pues tenemos maestros de la talla como el maestro Edwin, que es de verdad un honor tenerle con nosotros, y también a horarios y precios muy accesibles, descuentos también en estos momentos para quienes se inscriban. Pues muchas gracias.
Tú dices, Ale, a ver si continuamos o despedimos. Esperamos al rector. Maestro Adelante, Edwin. maestro. Nada más mis redes sociales, por si gustan seguirme. Mi red social favorita, búsquenme en Spotify como Edwin Carcaño Guerra y les va a aparecer mi podcast Mundo Generacional. El mejor aplauso que me pueden dar es suscribirse a mi podcast, porque de esa manera me apoyan para poder seguir haciendo programas, episodios e investigaciones. Entonces les voy a agradecer mucho. Si mañana amanezco con 40 seguidores nuevos, créanme que me van a ayudar muchísimo para seguir con estas investigaciones. Yo todos los días me dedico a esto. Llevo 18 años estudiando a las generaciones. Empecé en el 2002. Entonces son 18, ya son 19 años. Ya son 19 que llevo estudiando el fenómeno generacional mexicano. Nadie ha hecho lo que yo he hecho. Han sido muchísimos sacrificios, créanme. Yo no he tenido ni beca del CONACYT, ni he ido a Electra a buscar ni ayuda de Nini, nada. Todo lo he hecho de lo que gano en el trabajo, con eso he financiado mis investigaciones. Entonces ha sido mucho esfuerzo, pero ha valido la pena. Entonces, si saquen su celular, entren a Spotify, porfas, y denle follow. Me van a ayudar mucho, por favor. Cuente con ello, maestro Edwin, claro que sí. Gracias. Los ganones vamos a ser nosotros al entrar ahí con usted. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que... ya regresó el rector. Tiene apagado el micrófono, doctor. Tu micrófono. Me salí, pero ya regresé. Gracias. Me sacó el internet, así, bueno, para que veas que sí es un tema general. Bueno, ya no, a lo mejor me sacó porque ya estaba yo hablando más de lo necesario, pero bueno, ya finalmente, gracias a todos los que estuvieron presentes, y bueno, agradezco el esfuerzo de Alejandra y de su equipo en CIDEC, que están haciendo estos esfuerzos de los webinars pues, varias veces a la semana. Espero que tengamos pronto una respuesta mejor de nuestros compañeros al interior de la universidad. Y de veras, gracias, Irving, y ojalá, Erwin, sigas con nosotros pues este ejercicio docente que desde hace tiempo realizas con la universidad, pues nos siga siendo pues la universidad que tiene estas calidades y estas capacidades docentes que son la clave para hacer atractiva a una universidad. Muchísimas gracias, señor rector. Claro que sí, usted puede contar conmigo cuando guste. Muchas gracias. Y a ver si un día que vaya yo a Villahermosa me platica de el paso por la Secretaría de Gobernación con don Jesús Reyes Heroles, porque es un personaje al que he estudiado muchísimo por todas las reformas que hizo en 1976, para que fue el inicio de la transición democrática. Sí, creo que la única reforma política verdadera que ha habido. Sí, exactamente. Además han sido reformas electorales, ¿no? Pero exactamente. Sí, esa fue una reforma política. Ahí te platicaré algunas anécdotas. Por favor. Sobre todo creo que es un tema que a lo mejor podríamos hacer hasta un webinar. Sí, pues más que un webinar, una mesa redonda ahí, Alejandra, porque se cumplen 100 años del nacimiento de don Jesús Reyes Heroles, precisamente este año. Qué bueno Entonces, y yo tuve la oportunidad de trabajar con él en la Secretaría, luego en la Secretaría de Educación, lamentablemente falleció, sí. Pero creo que es una figura que los que no lo conocieron, pues a lo mejor dicen, pues don Jesús, pero quienes tuvimos la suerte de pasar por ahí, aunque sea tangencialmente, la verdad que fue uno de los hombres más brillantes, con el último ideólogo que hubo en nuestro país, ¿no? No le heredó a nadie esta característica, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya está un webinar, una mesa redonda sobre Reyes Heroles. Estaría muy padre. A Jorge Abdo, que también tuvo ahí la posibilidad de trabajar con él cercano. Bueno, hay otras personas, pero ya no sería más complicado, pero Edwin y Jorge Abdo y tu servidor podríamos ahí platicar, porque sí es importante, sobre todo a la luz de estas nuevas elecciones que se van a celebrar, pues lo que tenemos que agradecer de la reforma política. Ahora ya algunos partidos quieren quitar los beneficios en el artículo 41, ¿no? Las prerrogativas que tuvieron los partidos, financiamiento, acceso a radio y televisión. Me tocó ser subdirector de la Comisión de Radiodifusión. La elaboración de los programas de los partidos políticos fue muy interesante, con Pablo Gómez y algunos muy aguerridos. En la época de
del presidente que comentaste, me fue ahorita el nombre, bueno, de Jolopo, que bueno, le pegaban durísimo, ¿no? El Partido Acción Nacional, que no era para nada el Partido Acción Nacional de hoy, pero la reforma política dio registro al Partido Acción Nacional, al Partido Socialista de los Trabajadores, al Partido Mexicano de los Trabajadores, y recordaríamos a Alberto Castillo, ¿no? Que también fue importante, el Partido del Gallo Colorado, el Partido Demócrata Mexicano, nació, también las propuestas y las opciones de Jesús Reyes Heroles para dividir a la derecha y dividir a la izquierda, ¿no? No era tampoco ningún santo, también era un fanático del maquiavelismo, ¿no? Yo creo que el Maquiavelo mexicano, pudiéramos hacer ahí un libro, a lo mejor en conjunto, mi estimado. No creo que el Maquiavelo estaría muy padre. ¿no? Muy padre, sí, estaría muy interesante. Bueno, gracias. Un placer, señor rector, muchas gracias. Igualmente, adiós, gracias a todos. Gracias.